Hola, mi nombre es Juanita Montealegre, soy estudiante de sexto semestre de Artes Visuales en la UNAD. Para esta primera fase de pensamiento artístico, expresión artística y nuevos medios, eh, hicimos una lectura minuciosa para aprender sobre la transcodificación de medios según Lev Manovich. Y para esta presentación voy a hablarles de lo que para Lev Manovich es la transcodificación de medios. Según Manovich, la transcodificación de medios implica esa transformación de elementos que ocurren de un medio a otro. Pero esto puede ocurrir de varias maneras según el contexto, según el elemento. Por ejemplo, una fotografía que ha sido tomada de manera tradicional puede convertirse o transcodificarse en una pintura digital, en una forma gráfica, o la música que se hace de manera tradicional puede converger en una forma visual, una forma gráfica gracias a la digitalización. Un videojuego puede transformarse en un espacio interactivo de alguna obra de cine. Y todo esto obviamente pues bajo un concepto de traducción de información cultural y estética que generalmente y por obvias razones se da bajo un contexto cultural digital y gracias a la convergencia mediática. ¿Pero a qué se refiere? Precisamente Manovich nos habla de esta interacción del usuario a través de una interfaz que para ellos resulta familiar por su contexto cultural. Este proceso pues no va a implicar simplemente la transferencia directa de un contenido de un medio a otro, sino que implica la recontextualización, la reinterpretación creativa de dichos elementos que se están transcodificando. Él argumenta que la cultura digital y la convergencia mediática precisamente nos ha ampliado un panorama de probabilidades y de posibilidades de dichas transcodificaciones, permitiendo que las nuevas formas de expresión, las nuevas formas de información y de comunicación, pues nazcan y convergen en esta contemporaneidad y cotidianidad. Y sin duda es un proceso fundamental en la cultura digital que está enriqueciendo el panorama mediático contemporáneo. Yéndonos de una generalidad de lo que puede significar técnicamente una transcodificación a algo más específico, más detallado y que se entienda mejor, podemos entender que esta transcodificación, esta transformación de medios de la que nos habla Manovich, tiene muchas vertientes y muchas columnas que respaldan estas afirmaciones, pero tres de ellas son las más importantes y de las que les voy a hablar. La primera sería la recontextualización y reinterpretación creativa. No es lo mismo un elemento que ha sido poco intervenido, que sea antiguo, que sea tradicional, a uno nuevo que está siendo digitalizado. Esta reinterpretación nos puede llevar, o esta recontextualización nos puede llevar a que se modifique un poco su significado o su intención principal. Segundo, la amplitud de las posibilidades para la creación de nuevas formas de expresión. Estas transcodificaciones han abierto el panorama de información y comunicación entre usuarios grandísima, porque precisamente yéndonos hacia atrás, hacia el primer punto, la reinterpretación no es la misma de un usuario a otro. Entonces, la amplitud de probabilidades, de posibilidades que nos abre la transcodificación es casi infinita. Yéndonos hacia el lado de que esto es un accionar bastante creativo, nos regala y nos brinda como resultado nuevas formas de expresión. Y la tercera vertiente que para mi parecer es de las más importantes es que tenemos que tener en cuenta que esta transcodificación tiene dos capas, la capa cultural y la capa informática. Entre estas dos se influyen entre sí.
quise ahondar un poco en esta tercera vertiente que para mí es supremamente importante resaltar, y es que la capa cultural y la capa informática se van a influir mutuamente. ¿Qué va a pasar? Esto va a resultar en una mezcla de significados que van a ser tanto humanos como informáticos, pues los humanos, el usuario, tiene la capacidad de dar información, pero el receptor, que en este momento es algo informático, algo de una inteligencia artificial, tiene su propio mecanismo de comunicación. El ordenador nos va a ayudar a transmitir esta información que le estamos metiendo, esta información cultural bajo nuestro propio concepto y experiencia en un nuevo formato, o sea, un formato digital. Sin embargo, al introducir información cultural de un humano con un elemento a un formato digital, puede modificar un poco su significado o mensaje precisamente por el cambio del lenguaje. Vamos a hablar un poco de estos, los más significativos ejemplos que para mí tiene la transcodificación de medios según Lev Manovic, y una de las que más me gusta porque se entiende perfectamente lo que el autor quería dar a interpretar: las cartas y los correos electrónicos. Antiguamente uno enviaba una carta escrita a mano bajo pues una empresa de correos y de transporte de información con un mensajero, y esta carta podía llegar a su destinatario en semanas, incluso en meses. Y ahora lo que tenemos para enviar esta información son los correos electrónicos, que si bien cada uno es, digamos que tiene una capa, la capa cultural y la capa informática que se le añade al correo electrónico, tenemos también similitudes. La dirección de correo electrónico, que ahora es nuestra dirección a la que las personas envían esta información con un clic. Anteriormente era nuestra dirección de la casa o del correo postal en donde nosotros recogíamos dichas cartas. Entonces, si ya no es calle tal con número tal, ahora es pepitoperez@gmail.com, por ejemplo. Los libros físicos y los libros digitales. Antes, para uno querer culturizarse o simplemente por entretenimiento querer leer un libro, pues tocaba comprarlo, leerlo, las páginas. Ahora estos libros se han digitalizado, incluso han creado herramientas que simulan en textura un libro, pero que va a tener toda la capa informática, pues está en un medio digital. Las fotos físicas y las fotos digitales, pues claro, la foto física, la que teníamos en el álbum, que tiene esa capa cultural, y las que ahora guardamos en el celular bajo una nube resguardada de nuestros datos. Los periódicos y las noticias que ahora vemos por redes sociales para informarnos antes sobre lo que estaba ocurriendo actualmente en nuestro territorio, nuestro país, nuestra vereda. Teníamos que ir a comprar físicamente lo que todos los días encontramos en la esquina, el periódico, y ahora con un clic podemos informarnos de lo que está pasando localmente e internacionalmente. La postproducción. Antes, digamos que el tema de la música o del cine contaba con algo cultural que es obviamente intangible, pero de esa magia que era la improvisación o simplemente la falta de detalle, pero no como una connotación mala, sino como algo bastante rústico. Y ahora todo es postproducción, efectos especiales, em, el guardar información sobre alguna obra que se hizo se hace de manera digital. Y por último, los videojuegos. Los videojuegos son como las adaptaciones, o nacieron de las adaptaciones de lo que se veía en la vida real o lo que se captaba en el cine. Bueno, muchas gracias por ver el video, espero que se haya entendido a la perfección, y aquí dejaré la bibliografía y el material de apoyo para realizar esta presentación.